Estamos de vuelta en el matinal Iquique al Día en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el precandidato presidencial de la Unión Demócrata Independiente, Pablo Longueira. Pablo Longueira, bienvenido a Iquique Televisión. Muchas gracias por esta invitación aquí en los estudios de este importante canal de televisión. Lawrence Goldberg el otro día, ¿cierto?, hizo unas declaraciones que prácticamente le pusieron una lápida a la candidatura de la derecha. ¿Qué le pareció esto que dijo él, que era el único capaz de ganar la Bachelet? Ahora, yo entiendo de alguna forma sus expresiones por un sentimiento de haber tenido que bajar su candidatura, pero después de esas aclaraciones me llamó para señalarme que iba a ser muy claro en darme mi respaldo a la candidatura. Ayer me escribió un mensaje. ¿Pero se arrepintió de lo que dijo, no? No, yo creo que él tiene una mirada que yo la comparto y la compartí en algún minuto. Creo que él era un gran candidato para enfrentar esta elección presidencial. Lamentablemente todos conocemos los episodios que él vivió y finalmente se me solicitó que yo asumiera este desafío presidencial. Lo estoy haciendo con mucha entrega y con mucha pasión y tengo la convicción más profunda que junto a Lawrence y a todos los que queremos buscar un segundo gobierno de la Alianza, vamos a lograr mostrarle a los chilenos un camino que nos permita seguir construyendo un Chile más justo. Así que vamos a contar no solamente con el apoyo de Lawrence, sino que esperamos con la gran ciudadanía para que Chile siga avanzando. Yo creo que la noticia que ayer, por ejemplo, nos dio el presidente de la República de que vamos a ser un país que se nos ha reconocido por la seriedad y como estamos haciendo las cosas, poder ingresar a Estados Unidos sin visa, yo creo que es una gran noticia que demuestra de cómo Chile está siendo reconocido en el mundo como un país que está haciendo bien las cosas. Y creo que ese es el camino para Chile. Así que vamos a trabajar junto a todos para conformar esa gran mayoría silenciosa que llamo yo, que quiere progresar en orden y en paz. ¿Qué le parece a usted el tema, digamos, que de alguna manera, cierto, sacó a Lawrence Goldberg de la carrera? Este tema, digamos, fundamentalmente el caso de las Islas Vírgenes, esto de los paraísos fiscales, cuando hay gente que gana mucho dinero en Chile y que busca algún subterfugio para no pagar impuestos. Desde el punto de vista ético, ¿qué opinión le merece esa actitud que tienen estas personas? No, yo creo que no es que no conozco los detalles de esa situación, digamos, pero finalmente las personas que tienen esas figuras tributarias finalmente tributan en el país y él lo tiene que haber hecho oportunamente. No conozco la forma en que él maneja esos recursos que se ha ganado en su carrera profesional. Creo que lo importante es que los chilenos de alguna forma tengamos la confianza para que sigamos siendo un país atractivo para que se siga invirtiendo. A mí me tocó. Pero usted como ministro de Economía me imagino que conoció casos de personas, más de alguien le tiene que haber comentado, ¿cierto?, que tienen grandes fortunas y evitan pagar impuestos. ¿Ah? ¿Qué le parece desde el punto de vista ético de una persona que no contribuye al país? No conozco casos, ni como ministro de Economía me tocó conocer, muy por el contrario. A mí me correspondió como ministro de Economía estar a cargo del Comité de Inversión Extranjera, o sea, promover precisamente que los inversionistas vean a Chile como un país atractivo. Tengo la tranquilidad y la alegría, además de en los 2 años que estuve ministro de Economía, que se batieron los récords en Chile de inversión extranjera. Se invirtió el primer año, el año 2011, cerca de 17 mil millones de dólares, que fue el récord histórico, y después al año siguiente batimos con 27. Le pregunto el tema porque se ha hablado mucho respecto a la elusión y la evasión de impuestos en nuestro país. Incluso hay unas propuestas, ¿cierto?, que señalan que si en Chile no se eludieran impuestos a través de una serie de martingalas, dicen los abogados, tendríamos muchos más ingresos fiscales, de alrededor de 5 mil millones de dólares. ¿Qué propone usted, digamos, para que eso deje de ocurrir? ¿Le parece que es un tema relevante, digamos, en el futuro gobierno? Yo creo que todos los gobiernos hemos ido avanzando en distintas propuestas tributarias para ir evitando elusiones o incentivos tributarios que nos permitan tener una buena recaudación. Yo fui de las personas que promocioné, impulsé que hiciéramos una reforma tributaria. No fue parte de nuestro programa de gobierno, pero estimé que frente a los nuevos desafíos que el país se está enfrentando, era importante hacer una buena reforma tributaria que nos permitiera levantar más recursos, pero mantener la mejor reforma tributaria que tiene un país, que es el mayor crecimiento económico. Yo creo muy importante que los chilenos sepan que el Estado recauda, la mayor recaudación la obtiene cuando crece más. No es lo mismo, porque muchas veces nos dice la gente, ¿qué gano yo cuando el país crece más o crece al 6%? Bueno, el Estado tiene el doble de recursos si crecemos al 6 y no al 3. Hay algunos que están planteando una nueva reforma tributaria ya para el próximo gobierno. ¿Usted cree que todavía hay terreno para Yo creo que tenemos que hacer perfeccionamientos tributarios, parte de lo que estábamos hablando,
en el sentido de terminar con algunos incentivos tributarios que hay que hacerlos más horizontales. Los vamos a proponer en el programa de gobierno con el propósito de mejorar una recaudación que nos permita tener los recursos para ir enfrentando los nuevos requerimientos. A mí lo importante en una reforma tributaria es que mantengamos el empleo. Aquí cuando se plantean reformas tributarias, lo importante es que los chilenos preguntemos cuánto empleo va a generar, porque no es que las reformas tributarias, el aumento de impuestos no impacten a la inversión y al empleo. Y lo que buscamos, obviamente, es que los chilenos tengan oportunidades de trabajar dignamente, tener sus ingresos, y creo que eso ha sido la característica de nuestro gobierno. Nosotros recibimos el gobierno con desempleos de 2 dígitos, hoy día estamos llegando a un pleno empleo. Cuando los chilenos llegamos a un pleno empleo, finalmente aumentan las remuneraciones de los chilenos. Estamos enfrentando aquí en Iquique con uno de los mayores problemas que me han planteado, es que tenemos que tener una buena política de migración, de inmigrantes que están llegando al país, que finalmente están usando nuestros beneficios sociales. Muchas veces los chilenos, y me lo decían en alto hospicio, y falta mano de obra acá en la región. Claro, pero finalmente tenemos que tener una migración legal. No podemos permitir que estos inmigrantes ilegales, que ya no están solo llegando de Perú o Bolivia, sino que muchos están llegando incluso de Colombia y países centroamericanos, que finalmente los chilenos sientan que muchas veces lo atienden ellos primero en salud o lo atienden en los beneficios sociales que hemos construido para los chilenos. Por lo tanto, tenemos que entender que el crecimiento económico, la generación de empleo, se genera con países que generan confianza, que generan estabilidad, y creo que la señal que nos ha dado el presidente de la República con este término de la visa es una señal de seriedad para Chile maravillosa, porque no sacamos nada ofreciéndole a los chilenos muchos derechos si finalmente no tenemos las confianzas para que el país ahorre, crezca y genere los recursos para que el Estado los distribuya. A propósito de la sensación, digamos, ambiente, de la sensación que tiene el país, ¿cierto? Y de todo lo que significan las manifestaciones que hemos vivido durante los últimos años. Hay todo un tema se ha hablado de los abusos, ¿cierto? De una sociedad que se siente abusada. ¿Qué siente usted cuando el presidente de la Asociación de Bancos, don Jorge Aguad, señaló que la banca jamás ha abusado? Creo que si hay algo que caracterizó mi gestión como ministro de Economía, es que buscamos un crecimiento económico respetando plenamente los derechos de los consumidores. Pero que en el caso específico de don Jorge Aguad, ese día cuando él hizo esa declaración, ¿qué le pasó a usted? ¿Lo llamó? ¿Le pareció que no correspondía? Ya no era ministro. Precisamente esa declaración se hizo en el contexto de los juicios que nosotros presentamos frente a un tema muy importante que era resolver de qué forma los chilenos damos el consentimiento cuando se cambian nuestros contratos. Pero eso ya había quedado resuelto porque el presidente Piñera, y a mí me tocó como ministro de Economía, tramitar en el Congreso e implementar el CERNAC financiero. El CERNAC financiero terminó con todo eso, porque hoy día... ¿Terminaron los abusos? Absolutamente todavía ocurren. Terminaron cambios y prácticas que se usaron en el pasado por el Banco del Estado, por la empresa privada, y que obviamente hoy día son abusivas. Por lo tanto, se terminaron en todos los contratos de adhesión esas cláusulas precisamente con el CERNAC financiero, y es por eso que yo he planteado... En el sector salud, usted ha planteado también la posibilidad de tener un CERNAC. También hay muchos abusos ahí. Lo que tenemos que hacer es precisamente convertir al CERNAC en un órgano autónomo de los gobiernos, primero que nada, porque el CERNAC... Pero el CERNAC, perdóneme, don Pablo, uno lo ve como una institución, ¿cierto?, que informa, que le dice a uno, mire, existen todos estos bancos, estas son las condiciones del mercado, elija usted. Pero no tiene facultades, ¿cierto?, para decir que usted está cobrando más allá de lo que corresponde, en fin. Al revés, Reinaldo. Precisamente lo que hace el CERNAC es que tiene la facultad más importante, que es presentar las demandas colectivas. El caso La Polar, ¿cómo se descubrió? Ex post. No actúa ex ante, no tiene facultades para hacerlo antes. Tiene facultades para hacer antes, y precisamente eso es lo que hace con los contratos de adhesión. Se revisaron muchos contratos de adhesión, por ejemplo, en todas las compañías telefónicas, todos los contratos que firmamos para los celulares. Por lo tanto, tiene una actividad, llamémoslo preventiva, en que está revisando que se respeten los derechos de los consumidores, pero finalmente cuando en ciertos casos, como por ejemplo ocurrió en la clonación de tarjetas que nos tocó a nosotros enfrentar, el caso La Polar, si el caso La Polar se conoció, ese fue un abuso que ocurrió durante 10 años en el país a 1 millón de chilenos, y se descubrió en nuestro gobierno por una acción de una demanda colectiva que presentamos con el CERNAC. También en todos los hechos, cuando ocurren esas arbitrariedades, es donde se actúa, pero también se hace un trabajo preventivo, y es por eso que el CERNAC no solamente tenemos que haber creado en el primer gobierno el CERNAC financiero, sino que en un segundo gobierno de la Alianza, y ya es parte de mi programa de gobierno, vamos a crear el CERNAC de la salud,
y el CERNAC de la educación, porque lo que quieren los chilenos es precisamente que esos derechos ciudadanos que tenemos en dos servicios tan importantes como es la salud y como es la educación, también miles de chilenos tengan un órgano público que vele por esos derechos. Nosotros llegamos al gobierno, Reinaldo, y habían 300.000 chilenos en listas de espera de enfermedades auge. Y resulta que las enfermedades auge son derechos que tienen los chilenos a que el Estado le dé la prestación de salud en forma oportuna y cuando corresponde. Pero ya teníamos 300.000 chilenos en listas de espera. A propósito del sector salud, ¿cierto? Y del tema de emparejar la cancha, en regiones, cuando uno tiene un problema grave de salud, termina siempre los que pueden, digamos, los que pueden pagarlo, yendo a Santiago, porque hay mejores servicios, ¿cierto? Hay mejores médicos, mejores hospitales. ¿Cómo se logra darle a todos los chilenos, ¿cierto?, a propósito del eslogan de su campaña, más justicia en el ámbito de la salud, cuando los profesionales, ¿cierto?, no quieren venirse a regiones, cuando los especialistas, ¿cierto?, faltan en todos lados? Hemos visto el caso dramático de lo que ocurrió en Chiloé hace poquito. En nuestra región eso no es ajeno. ¿Cómo se hace en un nuevo gobierno para que haya justicia realmente en el ámbito de la salud? Yo creo que hay dos cambios muy importantes en esto, Reinaldo, para que tengamos los especialistas en las regiones. Creo que la única forma de tener una salud de buena calidad en las regiones del país, al igual como existe en el centro de Santiago, son dos cambios. Uno, el que está impulsando el presidente, que tengamos más médicos especialistas, porque ¿qué es lo que nos ocurre en Chile? Que muchas veces... Pero ellos no se vienen a las regiones. Sí, porque eso voy a plantear el segundo, pero el primero es tenerlos, porque ¿qué es lo que nos ocurre? Que muchas veces las especialidades no generan la cantidad de médicos que necesita el país. Por ejemplo, oftalmólogos. Muchas veces se preparan... Las sociedades médicas, digamos, claro, son bastante se preparan cerradas. y son medias monopólicas y finalmente preparan muy pocos médicos, por lo tanto no tenemos los médicos necesarios, especialistas, ni siquiera para cubrir el territorio. Por lo tanto, lo primero que tenemos que enfrentar, y es lo que está haciendo el presidente, estamos impulsando un programa que está permitiendo tener hoy día muchos más médicos con su especialidad. Y lo segundo que tenemos que avanzar es que creo que tenemos que generar incentivos tributarios precisamente para los profesionales. Creo que un profesional, un médico especializado, por ejemplo, un oftalmólogo que quiera ir a regiones, debiera tener y pagar menos tributo que aquel que está en Santiago. Tenemos que ir creando políticas públicas que nos hagan finalmente que el desarrollo del país se esté desarrollando en cada región, en cada comuna del país. Por lo tanto, tenemos que ir descubriendo políticas públicas que pongan los incentivos correctos, porque si finalmente esos médicos especialistas van a preferir desde el punto de vista profesional seguir en el Santiago porque tienen ahí las universidades o tienen ahí los centros clínicos, finalmente tampoco vamos a tener estos especialistas que estamos creando en la región del país. Esa es una propuesta también que se va a ampliar al tema de la ciencia y la tecnología, porque usted lo tiene por ahí dentro de su programa, crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. También es un gran drama en las regiones, ¿cierto? Los científicos están todos en Santiago. Bueno, no hay centros, salvo Valdivia, por ahí hay un par de centros, ¿cierto?, potentes. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo, Reinaldo, que el país, si quiere seguir avanzando al desarrollo, porque tenemos una oportunidad muy importante de alcanzar el desarrollo, de seguir avanzando. Te vuelvo a reiterar, yo creo que a los chilenos nos cuesta comprender la importancia de lo que obtuvo el presidente Piñera, que los chilenos no necesitemos visa a ir al país más grande y más poderoso del mundo. Eso solamente se lo dan a países que están haciendo bien las cosas. Y si queremos seguir haciendo bien las cosas, tenemos que avanzar en un país que no puede seguir siendo un país que sustente su desarrollo exportando recursos naturales. Nosotros tenemos que ser un país que tiene que tener una institucionalidad de ciencia, tecnología, de investigación y desarrollo completamente distinta a la que hemos tenido. Y es por eso que uno de los compromisos que ha asumido, porque fue parte de lo que hice como ministro de Economía, es que creemos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Porque los chilenos tenemos que incorporar más valor agregado, tenemos que unir a los que fabrican el conocimiento, nuestros científicos, nuestros investigadores. ¿De dónde salen los recursos para eso, Pablo? Porque en algún minuto, cuando se discutió el royalty, la primera vez que se discutió el royalty, ¿cierto? Usted era senador en ese minuto, se dijo que todas las platas del royalty iban a ser para ciencia y tecnología y para las regiones. Finalmente eso se diluyó y no fue así. Hoy día se destina parte importante del royalty a toda la política de impulso para la competitividad. Está así distribuido, pero tenemos que poner en el lugar que corresponde. Nosotros, es importante que los televidentes sepan, nosotros somos un país que hemos ingresado a la OCDE, somos un país que invierte el 0,5% del producto, lo invertimos en I+D, en investigación, pero los promedios de los países desarrollados de la OCDE, o los que están en la OCDE,
son países que invierten un 2,4. Y yo creo que es importante que los chilenos tomemos conciencia que no porque los países son más ricos, los países invierten más en investigación y desarrollo, en ciencia y tecnología, sino que se convirtieron en países desarrollados porque en un minuto entendieron la importancia que tiene unir el conocimiento, la creatividad, el talento, el valor agregado con el emprendimiento. Nosotros tenemos el mundo universitario, el mundo de la ciencia, muy separado del mundo del emprendimiento. Nosotros tenemos que buscar en estas regiones, esta es una región que debiera tener un avance muy importante en energías renovables no convencionales. Tenemos aquí el desierto con mejor radiación del mundo. Por lo tanto, esa ciencia, esa investigación, tenemos que ser un país líder. Somos el país hoy día donde el 70% de la inversión en astronomía se está realizando en Chile. En Chile se está desarrollando una ciencia, una tecnología que está estudiando toda la humanidad y nosotros tenemos que recibir los beneficios de todo eso. Por lo tanto, quiero una institucionalidad donde prioricemos la ciencia, la investigación, la innovación, porque si tú miras la historia de los países que avanzan en el desarrollo, ninguno lo ha alcanzado siendo un país solamente exportando sus recursos naturales. Afortunadamente tenemos mucho, tenemos el cobre, tenemos muchos recursos naturales, pero si queremos seguir avanzando en desarrollo hay que incorporar capital humano, tenemos que invertir en los chilenos, en tener un mejor capital humano y también invertir en ciencia y tecnología para que exportemos inteligencia, conocimiento, valor agregado y no solamente recursos naturales. Vamos a otro tema, Pablo, aprovechemos el tiempo, ¿cierto? Hay un tema que en este minuto se está discutiendo mucho y que dice en relación con la nueva constitución, ¿cierto? Se ha planteado que esta es una constitución que ya no va para más, dicen algunos analistas, que es una constitución que burla la democracia, dándole demasiado peso a la minoría, señaló hace poco Carlos Peña, ¿cierto?, destacado columnista del diario El Mercurio. ¿Qué opinión le merece eso? Yo creo que no hay nada que justifique, Reinaldo, lo que estamos escuchando en Chile de hacer asambleas constituyentes. La constitución chilena... Ese es un tema, pero antes de ir a ese tema, ¿usted le parece que efectivamente la constitución burla la democracia, como dijo Carlos Peña? Lo que no nos puede ocurrir es que de la noche a la mañana una constitución que ha permitido que el país progrese como ha progresado hasta 30 años sea tan mala que burle la democracia. Lo que tenemos que hacer es seguir perfeccionándola. Y en eso hay un compromiso de todos de seguir perfeccionando. La Constitución chilena ha tenido más de 220 cambios. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es que dando la estabilidad dentro de un marco jurídico que son las constituciones, hagamos los perfeccionamientos que el país quiere. Si queremos perfeccionar el sistema electoral, perfecto, discutiremos, llegaremos a consenso. La concertación estuvo 20 años y nunca lo modificó. O sea, usted no se cierra, digamos, a cambio. No, muy por el contrario, yo voy a proponer muchos cambios que van en la línea de perfeccionar, pero una cosa muy distinta es que estemos escuchando la asamblea constituyente en que... ¿Cuál es el temor a una asamblea constituyente, Pablo? Porque en el fondo, cierto, por lo que hemos escuchado nosotros, una asamblea constituyente es un órgano, cierto, deliberativo al cual se concurren todas las fuerzas políticas, digamos. No es así. La asamblea constituyente ya vimos cómo el encargado del programa de la expresidenta Bachelet ha planteado un subterfugio para inventar un plebiscito en que, según él, se podría hacer un plebiscito para constituir una asamblea constituyente. Es muy simple. Los chilenos muchas veces les cuesta entender esto, pero hay una cosa muy clara. La asamblea constituyente la plantea el MAS, el Partido Comunista, la vemos en Venezuela, y hay muchos que dicen, no, estamos muy lejos, ¿cómo no? Si Chile con Venezuela nada que ver. Ya escuchamos en Chile personas hay algunos que están planteando la posibilidad de que en el voto se marque una A y una C de asamblea constituyente. Si esa gente que marque y se llega a esa propuesta, digamos, la mayoría de las personas ponen una A y una C en el voto, ¿qué van a hacer ustedes como UDI? No va a ocurrir eso porque yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos, Reinaldo, lo que quiere es ir haciendo los perfeccionamientos constitucionales, pero hay una cosa que los chilenos tenemos que entender. Ningún país aparece serio. Cuando hablamos de invertir en Chile, cuando hablamos de ahorrar en Chile para que haya más empleo y más trabajo, lo único que les quiero decir a los chilenos es que cuando los inversionistas, los que ahorran y los que necesitamos para seguir progresando, escuchan estas alternativas, lo único que hacen es convertir a Chile en un país crecientemente menos confiable. Por lo tanto, esto tiene impacto, porque si alguien dijera, mire, da lo mismo plantear asambleas constituyentes en que vamos a discutir todo nuestro orden jurídico,
Los países, si hay algo que ha caracterizado Chile y lo que obtuvimos precisamente estos días es ser un país serio. Yo como ministro de Economía representé a Chile en muchos foros internacionales y lo más importante de Chile era que era un país que había Estado de Derecho, habían certezas jurídicas. Nadie invierte en un país donde están discutiendo su constitución, porque la constitución es el reglamento, llamémoslo así, más importante para dar certezas jurídicas, para respetar el Estado de Derecho. Por lo tanto, no nos extrañemos si seguimos avanzando en esta línea, que tengamos más desempleo, menos inversión, menos ahorro, porque eso es lo que le ocurre a los países cuando se embarcan en esta aventura. Entonces, seamos serios, porque no es llegar y decir, mira, armemos perfeccionamiento de la Constitución o armemos asambleas constituyentes como han planteado estos países, estos partidos de izquierda de Latinoamérica. Entonces, distingámonos como un país serio, un país que a mí me hubiera encantado, Reinaldo, como ministro de Economía, haberle podido transmitirle a los chilenos el orgullo que uno siente con la admiración que ven cómo Chile está progresando. Cuando un país progresa, aparecen nuevos desafíos. Hoy día somos un país donde el 70% se define un país de clase media. Por lo tanto, tenemos que entender que tenemos hoy día que tener buenas políticas públicas para nuestra clase media, pero no tenemos... A propósito de eso, Pablo, nos queda solamente un minuto, no puedo dejar de preguntarle por otro tema que está cierto dando vuelta en la opinión pública, el tema de las pensiones. ¿Qué tipo de pensiones va a tener los chilenos, cierto, las próximas décadas, no sé, los próximos años, cuando hay un 60% de la población que tiene pensiones de menores de 100.000 pesos? Bueno, pero estamos viendo también simultáneamente cómo supuestos exonerados políticos recibieron cuantiosos recursos que pertenecían a todos los chilenos. ¿Cuánto podríamos haber destinado a mejorar en ¿Pero usted algo piensa que las pensiones se van a poder mejorar sustancialmente o no? Yo creo que las pensiones del país las vamos a mejorar en la medida que tengamos buenas políticas públicas para tener un buen sistema previsional. Y obviamente lo que nos está ocurriendo es que en Chile, con lo que ahorramos, porque el ahorro previsional es un ahorro obligatorio, es un ahorro que los chilenos no hacemos voluntariamente. Y ¿Hay posibilidad de cambiar esos sistemas o no? Vamos a tener que hacer perfeccionamiento. Ya hicimos... Andrea Lamana ha cierto propuesto subir a un 13%. Claro, yo creo que vamos a tener que estudiar, obviamente, porque yo creo que no nos permite, cuando llegamos a la edad de jubilar, a muchos chilenos, que tengamos... el óptimo de un sistema previsional es que cuando uno llega a la edad de jubilar, el ingreso de la jubilación sea aproximadamente el 70% de las rentas que esa persona tenía. Pero cuando estamos ahorrando un 10%, vamos a tener que evaluar si con el 10% alcanzamos en la vida a ese nivel, porque estamos si no todos los chilenos... va a haber que subir a un 12, un 15, claro, vamos a tener que 20, hacerlo. Vamos, ¿sí? no sé si son 20, no, 20 no, porque creo que tiene impacto en el sí, trabajo. pero sí con tenemos 100.000 que... pesos nadie yo vive, creo que Pablo. tenemos que evaluar y creo que todos los comandos... He leído las propuestas de todos los candidatos presidenciales y todos plantean que tenemos que aumentar lo que estamos cotizando porque estamos todos los chilenos viviendo más también. Entonces tenemos que tener un sistema previsional que nos permita que nuestros jubilados tengan una pensión justa cuando llegue la edad de descansar. Pero ¿Y la edad también habría que modificarla o no? ¿Hay algunos que están planteando 67 creo que sea, yo creo que lo años? primero que tenemos que avanzar es, a lo mejor es aumentar la cotización, ver cómo la financiamos, más que estar modificando la edad de jubilar. Creo que tenemos que hacer ese cambio y tenemos también que resolver un problema que enfrentan muchos chilenos, Reinaldo, que cuando llega la edad de jubilar hay muchos que han tenido lagunas previsionales en su vida laboral. Por lo tanto, también no alcanzan a juntar los recursos necesarios para alcanzar una jubilación del 70%. Y es uno de los problemas, más que el sistema previsional, es del mercado laboral, llamémoslo así. Por lo tanto, ahí también tenemos que hacer perfeccionamiento para que las personas que en su vida laboral no impusieron toda la vida, finalmente los podamos, a través de subsidios, tener algún mecanismo que solucionemos ese problema de las lagunas porque finalmente no tienen una jubilación justa cuando llega la edad de jubilar. Hay varios cambios que tenemos que proponer para perfeccionar nuestro sistema y será parte de nuestro programa de gobierno. Bueno, Pablo Longueira, queremos agradecerle que nos haya acompañado en este programa y ha sido una entrevista que hemos podido tocar muchos temas. No, muchas gracias a ti, un saludo muy especial a todos los televidentes de este importante canal y agradecerle esta franca y completa conversación que hemos tenido hoy día. Muchas gracias a usted. Seguimos en el matinal Iquique al día aquí en Iquique Televisión. Vamos a una pausa y ya está con ustedes Karin Boala, su conductora habitual.